Las frutas y verduras que encuentras en tu mesa no siempre fueron como las conoces hoy. Hubo un tiempo en el que las fresas eran blancas y sabían a piña, los pepinos estaban cubiertos de espinas y los plátanos estaban llenos de semillas. Pero eso no es todo. El ketchup alguna vez fue una pasta fermentada de pescado, y las zanahorias, lejos de ser naranjas, eran púrpuras y amarillas. ¿Te imaginas cómo el ingenio humano transformó estos alimentos de formas tan radicales? Número 1. Ketchup, una historia de evolución. Como lo conocemos hoy, es una de las salsas más populares en todo el mundo, acompañante esencial de comidas rápidas como hamburguesas, papas fritas y hot dogs. Sin embargo, su origen es mucho más antiguo de lo que la mayoría podría imaginar y está lleno de transformaciones a lo largo de los siglos. La historia del ketchup comienza en la antigua China, alrededor del año 300 a.C. En esa época, los habitantes de la región desarrollaron una salsa fermentada a base de pescado salado y anchoas, que denominaban ketchup o quechu, palabras que significaban literalmente salsa de pescado. Este condimento se usaba para realzar el sabor de diversas comidas, y aunque la mezcla puede sonar poco apetecible para los estándares modernos, era muy valorada en su tiempo. Este primer ketchup no tenía absolutamente nada que ver con los tomates, ni siquiera con el dulzor o textura que ahora identificamos con esta salsa. Con el paso de los siglos, ketchup logró traspasar las fronteras de Asia, llegando a Europa durante el siglo XVIII. En este nuevo contexto, los chefs europeos intentaron recrear la receta original, pero la falta de acceso a ciertos ingredientes llevó a la creación de diversas variantes. Una de las versiones más populares de esa época fue el ketchup de champiñones, que consistía en una mezcla de hongos, chalotes y especias. Otros experimentos incluyeron una variante dulce que se servía como acompañamiento para pudines y postres. Incluso surgieron recetas basadas en flor de saúco y rábano picante. El gran cambio en la evolución del ketchup ocurrió en el año 1812, cuando James Mease, un horticultor estadounidense, escribió la primera receta conocida de ketchup de tomate. Aunque innovadora, esta versión no fue popular debido a un detalle preocupante. Se utilizaba alquitrán de hulla para intensificar el color rojo de la salsa. Este componente era altamente tóxico y, afortunadamente, no tardó mucho en ser eliminado de la fórmula. El verdadero impulso para el ketchup llegó en el siglo XX, específicamente en 1904, cuando la empresa Heinz decidió perfeccionar la receta. Crearon una versión segura, a base de tomates frescos, que eliminaba por completo cualquier sustancia dañina. Además, Heinz introdujo técnicas modernas de embotellado y conservación, que permitieron llevar el producto a más hogares y garantizar su frescura por periodos prolongados. Esta innovación marcó el inicio de la popularidad global del ketchup y lo estableció como un elemento básico en las mesas de millones de personas. Número 2. Fresas. Una de las frutas más reconocidas y apreciadas a nivel mundial, no siempre fueron como las conocemos. Su historia es una mezcla de evolución natural y manipulación humana que dio lugar a la versión actual, roja, dulce y jugosa. Sin embargo, las fresas de hace miles de años tenían un aspecto y un sabor completamente diferentes. En sus inicios, las fresas eran conocidas como pudding berries. Estas frutas eran blancas, de gran tamaño y con un sabor ácido que recordaba a la piña. Este tipo de fresa primitiva se cultivaba originalmente en Sudamérica, específicamente en las regiones de Argentina y Chile, donde el pueblo mapuche ya las domesticaba hace siglos. Aunque hoy parecen extrañas, estas frutas tenían un papel fundamental en la dieta y la cultura de las comunidades locales. El destino de estas fresas dio un giro radical en el año 1714, cuando un espía francés en Sudamérica, intrigado por estas frutas únicas, decidió llevarlas consigo a Europa. Este contrabando marcó el inicio de la transformación de la fresa. Una vez en Europa, las pudding berries fueron cruzadas con una variedad de fresas silvestres conocida como fresa de Virginia, que crecía en la costa norteafricana y era más pequeña pero muy resistente. Esta combinación dio como resultado una nueva variedad de fresa, más grande, de color rojo brillante y mucho más dulce. El éxito de este cruce fue tan grande que, irónicamente, las fresas rojas regresaron a Sudamérica, donde reemplazaron en gran medida a las pudding berries originales. Esta invasión botánica resultó en que las antiguas fresas blancas se volvieran mucho más difíciles de encontrar, convirtiéndolas en una rareza. Sin embargo, todavía existen en algunas granjas selectas de Sudamérica, donde se preservan como una curiosidad histórica y botánica. La fresa roja que conocemos hoy continuó evolucionando en Europa,
gracias al interés de horticultores que buscaban hacerla aún más grande y dulce. Número 3. Piñas. Son frutas tropicales apreciadas por su dulzura y frescura, pero su historia y evolución son mucho más complejas de lo que podríamos imaginar. Estas frutas, que hoy son sinónimo de paraísos tropicales y cócteles exóticos, tienen un origen humilde y una transformación sorprendente. Los orígenes de la piña se remontan a una planta llamada Bromelia pingüino, que crece en América Central. Este ancestro de la piña moderna producía un fruto diminuto conocido como pignella. Aunque pequeño, este fruto era increíblemente ácido, hasta el punto de ser incomible sin diluirlo en agua. Otra posible antecesora de la piña es la Ananas comosas, también conocida como piña achaparrada, una fruta más pequeña y amarga que todavía se encuentra en regiones de Paraguay y Brasil. A través de siglos de cultivo selectivo, las piñas fueron transformadas en frutas más grandes, dulces y con menor acidez. Este proceso fue impulsado por las comunidades indígenas de América Central y del Sur, quienes vieron el potencial de la piña como alimento y símbolo cultural. Además, las piñas no solo eran apreciadas por su sabor, sino también por su resistencia y su capacidad para adaptarse a diversos climas tropicales. El encuentro de las piñas con el mundo occidental ocurrió con el viaje de Cristóbal Colón a América. En 1493, Colón y su tripulación encontraron esta fruta en el Caribe y quedaron fascinados por su sabor único. Las piñas rápidamente se convirtieron en un símbolo de hospitalidad y lujo en Europa, donde se cultivaban en invernaderos especiales y se servían en banquetes de la realeza. A pesar de su éxito, las piñas continuaron evolucionando. Hoy en día, existen variedades únicas como la Ananus bractetu, también conocida como piña roja, cuya cáscara es comestible y tiene un color brillante que contrasta con las piñas tradicionales. Además, se han desarrollado métodos de cultivo que permiten su producción masiva, lo que las ha convertido en un alimento accesible en todo el mundo. Aunque las piñas modernas son un producto de siglos de manipulación, sus raíces en la Bromelia pingüino y la Ananas comosas nos recuerdan su humilde comienzo. Su evolución es un testimonio del ingenio humano y del impacto que la agricultura puede tener en los alimentos que disfrutamos a diario. Número 4. Sandías. Esas frutas dulces y jugosas que refrescan los días calurosos tienen un pasado sorprendentemente diferente. Aunque hoy son icónicas por su pulpa roja y su cáscara verde, su apariencia y sabor no siempre fueron así. La evolución de las sandías es un ejemplo fascinante de cómo la domesticación humana puede transformar por completo un alimento. Hace unos 4000 años, las primeras sandías fueron domesticadas en el noreste de África. Sin embargo, estas frutas eran muy distintas a las que conocemos hoy. Tenían una forma ovalada y su interior era amargo, con una cáscara gruesa y dura que dificultaba su consumo. En el antiguo Egipto, se les apreciaba principalmente por su capacidad para almacenar agua en su interior, lo que las hacía valiosas en regiones áridas. Incluso, en las tumbas de faraones se han encontrado representaciones de sandías como ofrendas funerarias, lo que sugiere su importancia en la vida y la muerte. Cuando las sandías llegaron a Europa, durante el siglo XIII, su apariencia aún no había cambiado significativamente. Una obra del pintor Giovanni Stanchi, creada entre 1645 y 1672, muestra una sandía de la época con un interior extraño. En lugar de la pulpa roja y uniforme que conocemos, tenía un diseño espiral y estaba llena de semillas. Esto demuestra que las sandías de esa época seguían siendo amargas y menos atractivas como alimento. A lo largo de los siglos, los agricultores comenzaron a seleccionar sandías que eran más dulces, menos amargas y con una proporción mayor de pulpa comestible. Este proceso de selección artificial permitió desarrollar variedades más agradables al paladar. Uno de los cambios más importantes fue la transformación del interior de la fruta, que pasó de ser espiral y fibroso a una textura homogénea, suave y jugosa. Además, la cáscara se volvió más delgada y menos resistente, facilitando su consumo. En la actualidad, las sandías se cultivan en casi todos los continentes y existen múltiples variedades, incluidas aquellas sin semillas y de cáscara amarilla. Además, su papel en la cultura popular ha trascendido como símbolo de verano, frescura y vitalidad. Aunque sus raíces se encuentran en un fruto amargo que sobrevivía en climas hostiles, la sandía moderna es una prueba del ingenio humano en la agricultura. Número 5. Zanahoria. Cuando pensamos en zanahorias, automáticamente las asociamos con su característico color naranja. Sin embargo, esta verdura tiene una historia que la relaciona con colores, tradiciones políticas y cambios culturales que pocos conocen. Originalmente, las zanahorias no eran naranjas. Hace más de 1000 años, en la antigua Persia,
Las primeras zanahorias cultivadas eran blancas, amarillas o incluso púrpuras. Estos colores variaban según las mutaciones genéticas naturales que ocurrían en las plantas. En esa época, las zanahorias se valoraban principalmente por sus hojas, utilizadas como hierbas aromáticas, y no tanto por su raíz, que era más dura y menos sabrosa que la versión actual. La transformación hacia el color naranja comenzó en los Países Bajos durante el siglo XVI. En ese momento, los Países Bajos luchaban por su independencia bajo el liderazgo de Guillermo de Orange. Para mostrar su apoyo a la causa, los agricultores comenzaron a seleccionar zanahorias de color naranja como un homenaje al líder y su familia. Este gesto simbólico se convirtió en una declaración política y cultural que ayudó a popularizar esta variedad en toda Europa. Además de su carga simbólica, las zanahorias naranjas ofrecían ventajas prácticas. Eran más dulces y fáciles de cultivar que las variedades anteriores, lo que las hizo populares no solo por su significado político, sino también por su sabor y versatilidad en la cocina. Con el tiempo, estas zanahorias eclipsaron a las de otros colores, convirtiéndose en la variedad predominante. Sin embargo, la historia de la zanahoria no está exenta de controversias. En el siglo XVIII, tras el declive político de la Casa de Orange, algunos grupos intentaron regular la producción de zanahorias naranjas, ya que las consideraban un símbolo del antiguo régimen. A pesar de estos intentos, la popularidad de esta variedad continuó creciendo y hoy en día se cultivan en todo el mundo como un alimento esencial en muchas culturas. Actualmente, las zanahorias multicolores están regresando a los mercados como una curiosidad histórica y gastronómica. Estas variedades recuerdan su rica historia y demuestran cómo un alimento puede trascender su función nutricional para convertirse en un símbolo político y cultural. Número 6. Plátanos. Es una de las frutas más consumidas en el mundo, pero pocos saben que su apariencia y sabor han cambiado drásticamente a lo largo de los milenios. Hoy los conocemos como frutas dulces, suaves y sin semillas, pero sus antepasados eran bastante diferentes. Los primeros plátanos comenzaron a cultivarse entre 7.000 y 10.000 años atrás en regiones de Indonesia, Filipinas y Nueva Guinea. Estas frutas originales eran pequeñas, de color pálido, y estaban llenas de semillas negras que ocupaban la mayor parte de su interior. Este tipo de plátano, conocido como Musa acuminata, era menos atractivo como alimento debido a su textura fibrosa y sabor menos dulce. El primer registro de plátanos en Europa se remonta al año 327 a.C., cuando Alejandro Magno los descubrió en India y los llevó al Mediterráneo. Con el tiempo, los agricultores comenzaron a cruzar variedades para obtener frutas más grandes, dulces y con menos semillas. Este proceso resultó en las variedades modernas que hoy disfrutamos. Una de las etapas más importantes en la historia del plátano ocurrió entre 1850 y 1950, cuando la variedad Gros Michel dominó el mercado global. Este plátano era famoso por su dulzura y durabilidad, pero fue devastado por una enfermedad llamada mal de Panamá. Para reemplazarlo, surgió la variedad Cavendish, que rápidamente se convirtió en la más cultivada en todo el mundo. A pesar de estos avances, el plátano sigue enfrentando desafíos. Su dependencia de cultivos genéticamente homogéneos lo hace vulnerable a nuevas enfermedades. Hoy, la ciencia busca desarrollar variedades más resistentes, asegurando que esta fruta esencial continúe siendo una parte clave de nuestra dieta global. Número 7. Cerveza de gallo. La historia de la cerveza de gallo, también conocida como Cock Ale, es un ejemplo fascinante de las curiosas prácticas culinarias de la antigüedad. Popular en Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII, esta peculiar bebida combinaba la técnica de la fermentación con ingredientes poco convencionales, como un gallo entero. El proceso de elaboración de la cerveza de gallo comenzaba con la preparación de una cerveza base, a la que se añadía el ingrediente estrella, un gallo. En algunas recetas, el gallo era cocido previamente, mientras que en otras se utilizaba crudo, desplumado y condimentado con ajo, clavos de olor y especias. Posteriormente, se colocaba dentro de un saco de tela y se sumergía en el barril de cerveza durante varios días, permitiendo que el proceso de fermentación incorporara sus sabores a la bebida. Aunque esta técnica pueda sonar extraña para los estándares modernos, en su momento se consideraba una práctica refinada. Algunos historiadores sugieren que la cerveza de gallo era apreciada por sus supuestas propiedades medicinales y afrodisíacas. Los gallos, vistos como símbolos de fuerza y virilidad, eran ideales para transmitir estas cualidades a la bebida. Además, se pensaba que este tipo de cerveza podía ayudar a combatir enfermedades comunes, como los resfriados. No obstante, la cerveza de gallo no era una bebida uniforme.
Los métodos de preparación variaban ampliamente dependiendo de la región y la preferencia del cervecero. En algunos casos, el gallo era reemplazado por otros ingredientes, como pasas o hierbas aromáticas, que complementaban los sabores de la mezcla. Incluso existían versiones más sofisticadas destinadas a las clases altas, que incluían ingredientes exóticos y un proceso de preparación más elaborado. A medida que avanzaron los siglos, la popularidad de la cerveza de gallo comenzó a declinar. Los métodos modernos de fermentación y la aparición de nuevas bebidas alcohólicas desplazaron esta antigua práctica. Además, las creencias sobre sus beneficios medicinales fueron perdiendo credibilidad con el tiempo. Número 8. Pepinos. Son uno de los alimentos más versátiles en la actualidad, presentes tanto en ensaladas como en tratamientos de spa. Sin embargo, su aspecto y sabor han cambiado significativamente a lo largo de los siglos. Los primeros pepinos cultivados, que aparecieron hace más de 3000 años en Asia Occidental, eran muy distintos de los que conocemos hoy. Los antecesores de los pepinos modernos eran pequeños, redondos y estaban cubiertos de espinas. Estas espinas, que les daban un aspecto intimidante, servían como defensa natural contra insectos y animales. Además, estos pepinos primitivos contenían una alta concentración de cucurbitacinas, compuestos químicos responsables de su sabor amargo y su capacidad para causar eructos. Aunque estas características podían ser útiles para la planta, los hacían menos atractivos para el consumo humano. A medida que los pepinos se expandieron por Europa a través de la ruta de la seda, los agricultores comenzaron a seleccionarlos para eliminar sus características menos deseables. Este proceso incluyó la eliminación de las espinas y la reducción de las cucurbitacinas, lo que dio como resultado pepinos más suaves y menos amargos. Con el tiempo, los pepinos también cambiaron de forma, volviéndose más largos y delgados, características que facilitaron su preparación y consumo. En la actualidad, los pepinos modernos son conocidos por su sabor suave y su alto contenido de agua, lo que los convierte en un alimento ideal para la hidratación. Además de su uso culinario, los pepinos se han popularizado en el mundo del cuidado personal. Sus propiedades calmantes y refrescantes los han hecho un elemento esencial en mascarillas y tratamientos para reducir la hinchazón. A pesar de estas mejoras, algunos agricultores han trabajado para preservar las variedades originales de pepinos. Estos pepinos ancestrales todavía se cultivan en ciertas regiones y son valorados por su resistencia natural y sabor único. Sin embargo, la mayoría de las personas probablemente no elegirían usarlos como relajante en un spa, dada su textura espinosa. El viaje del pepino, desde sus orígenes espinosos hasta convertirse en un símbolo de frescura, es una prueba más de cómo la agricultura ha moldeado los alimentos para adaptarlos a nuestras necesidades y preferencias. Número 9. Maíz. Es uno de los cultivos más importantes del mundo, presente en innumerables platos y productos. Sin embargo, su apariencia y uso han cambiado drásticamente desde sus humildes comienzos. Hace entre 6.000 y 10.000 años, el maíz moderno surgió de una planta llamada teosinte, que crecía de forma silvestre en lo que hoy es México. El teosinte era muy diferente del maíz actual. Sus granos eran pequeños, duros y estaban protegidos por una cáscara gruesa que dificultaba su consumo. Además, su apariencia era más similar a la de una hierba que a la de una mazorca. A pesar de estas limitaciones, las comunidades indígenas de la región reconocieron su potencial y comenzaron a cultivarlo. El proceso de domesticación del teosinte fue lento y meticuloso. Los agricultores seleccionaron plantas con granos más grandes y menos cáscara, lo que permitió que la mazorca creciera y se volviera más fácil de cosechar. Este trabajo dio como resultado el maíz que conocemos hoy, con granos tiernos, jugosos y llenos de almidón. El maíz no solo se convirtió en un alimento básico, sino también en un símbolo cultural y espiritual para muchas civilizaciones precolombinas. Con la llegada de los colonizadores europeos, el maíz se expandió rápidamente por el mundo. En Europa, África y Asia, se adaptó a diferentes climas y usos culinarios, consolidándose como un cultivo clave. En la actualidad, el maíz se utiliza no solo para alimentación humana, sino también para la producción de biocombustibles, plásticos biodegradables y alimentos para animales. El vínculo genético entre el teosinte y el maíz moderno fue confirmado por científicos en el siglo XX, demostrando cómo la intervención humana transformó esta planta en uno de los cultivos más versátiles y esenciales para la humanidad. Hoy,
Cada mazorca es un recordatorio del ingenio agrícola de nuestros ancestros. Número 10. Pavos, protagonistas indiscutibles del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, no siempre fueron tan grandes como los que conocemos hoy. Su evolución, impulsada por la cría selectiva y el comercio, los ha transformado de aves modestas a gigantes culinarios en tan solo unas décadas. En el siglo XIX, el pavo no era la opción principal para las cenas de Acción de Gracias. En su lugar, se preferían platos como venado, ganso o pato. Sin embargo, hacia la década de 1850, el pavo comenzó a ganar popularidad, gracias a su tamaño adecuado para alimentar a familias numerosas y su disponibilidad en granjas locales. En los años 60, el pavo promedio pesaba alrededor de 15 libras, casi la mitad del peso de los pavos actuales. Este aumento significativo se debe a los avances en la cría selectiva, donde los granjeros priorizaron características como el tamaño y la cantidad de carne. Con cada generación, se seleccionaban las aves más grandes y robustas para reproducirse, lo que dio lugar a una evolución acelerada. Hoy en día, los pavos criados comercialmente pesan en promedio más de 30 libras, lo que los convierte en verdaderos gigantes comparados con sus antepasados. Aunque esta transformación ha aumentado la producción de carne, también ha traído desafíos. Los pavos modernos suelen ser menos ágiles y tienen dificultades para reproducirse de forma natural, lo que hace que dependan de métodos como la inseminación artificial para mantener su población. Además del tamaño, los pavos han evolucionado en términos de sabor y textura. Las variedades actuales están diseñadas para ofrecer una carne más tierna y menos grasa, adaptándose a las preferencias de los consumidores. Sin embargo, esta transformación ha generado críticas de algunos defensores de la agricultura tradicional, quienes argumentan que estas aves han perdido parte de su esencia original. En paralelo, los pavos silvestres, que conservan muchas de las características de sus antecesores, siguen habitando bosques y campos de América del Norte. Aunque son más pequeños y ágiles que sus contrapartes comerciales, representan una conexión con la historia natural de esta ave. La historia del pavo moderno es un testimonio de cómo la intervención humana puede moldear a los animales para satisfacer las demandas culturales y comerciales. Desde un ave pequeña y ágil hasta un gigante de granja, el pavo refleja nuestra capacidad para transformar la naturaleza en función de nuestras necesidades. Número 11. Berenjenas. Conocidas por su característico color morado, tienen un pasado que sorprende a muchos. Esta fruta, a menudo considerada un vegetal, no siempre tuvo la forma y el color que asociamos con ella hoy en día. De hecho, su nombre se debe a su apariencia original, que recordaba a un huevo. Las primeras berenjenas se cultivaron hace más de 2000 años en regiones de la India y China. Estas variedades primitivas eran pequeñas, redondas y de un color blanco pálido. Aunque hoy nos parezca extraño, estas características las hicieron populares en su tiempo, especialmente por sus usos medicinales. Se creía que las berenjenas podían tratar una variedad de dolencias, desde dolores de cabeza hasta problemas digestivos. Con el tiempo, las berenjenas comenzaron a viajar por el mundo. Durante el siglo VIII, los moros introdujeron esta fruta en Europa, donde su cultivo se expandió rápidamente. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVI cuando llegaron a América, tras los viajes de exploradores europeos. A pesar de su presencia en el continente, las berenjenas no eran populares en la dieta diaria debido a su sabor amargo. La evolución de las berenjenas hacia las variedades modernas fue un proceso lento. A través de la selección agrícola, los agricultores lograron aumentar el tamaño de la fruta, mejorar su sabor y desarrollar una textura más suave. Este proceso también resultó en el característico color púrpura, que se debe a una alta concentración de antocianinas, pigmentos naturales presentes en su piel. En la actualidad, las berenjenas son un ingrediente versátil en la cocina internacional. Se utilizan en platos como la moussaka griega, la ratatouille francesa y las berenjenas a la parmesana italianas. Además, las variedades blancas y redondas originales siguen existiendo, aunque son menos comunes y a menudo se consideran una curiosidad culinaria. La historia de las berenjenas es un ejemplo perfecto de cómo los alimentos pueden transformarse no solo en su apariencia, sino también en su papel dentro de la cultura y la gastronomía. Número 12. Lechuga. Una de las verduras más comunes en nuestra dieta, tiene una historia que se remonta a más de 2500 años. Aunque hoy es un alimento básico en ensaladas y guarniciones, sus inicios estuvieron más ligados a la medicina que a la gastronomía. Los primeros registros de la lechuga provienen de regiones del suroeste de Asia. La planta original, conocida como la Tusa seriola,
era notablemente diferente de las variedades modernas. Tenía hojas puntiagudas y una estructura más rígida, lo que le valió el apodo de planta de la brújula, debido a la forma en que sus hojas se extendían hacia afuera. Esta lechuga primitiva era valorada por su resistencia y su capacidad para crecer en climas áridos. Cuando la lechuga llegó al Mediterráneo, se convirtió en un cultivo importante gracias al clima favorable de la región. Los antiguos egipcios, griegos y romanos la utilizaban no solo como alimento, sino también como remedio medicinal. Su savia, conocida como lactucarium, tenía propiedades sedantes y se empleaba para tratar una variedad de dolencias, desde insomnio hasta dolor de riñones. Durante la Edad Media, la lechuga se popularizó en Europa, especialmente por su versatilidad. A medida que los agricultores experimentaban con su cultivo, comenzaron a desarrollar variedades más suaves y frondosas, que eran ideales para el consumo en crudo. Este proceso marcó el inicio de la transición de la lechuga como medicina a su uso como alimento cotidiano. En América, la lechuga fue introducida por los colonos europeos en el siglo XVII, pero no se convirtió en un cultivo predominante hasta el siglo XIX. La mejora de las técnicas agrícolas permitió su producción masiva, lo que la hizo más accesible para las clases trabajadoras. Hoy en día, la lechuga se encuentra en una amplia variedad de platos en todo el mundo, desde hamburguesas hasta sofisticadas ensaladas gourmet. Aunque ha perdido su papel como remedio medicinal, sigue siendo una fuente importante de fibra y vitaminas, además de un recordatorio de cómo los alimentos pueden evolucionar con el tiempo para adaptarse a nuestras necesidades.